Por último, en el trabajo práctico número 11 vimos lípidos y ácidos nucleicos. Empezamos con los lípidos. Los lípidos son un conjunto heterogéneo de compuestos que la única característica que comparten es que son insolubles en agua y solubles en compuestos orgánicos. ¿Cuáles átomos forman a los lípidos? Podemos tener carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, nitrógeno, azufre. ¿Cuáles son las funciones que cumplen los lípidos? Estructural, forma parte de la estructura celular. Energética, actúa como reserva de energía. ¿Sí? Las grasas son lípidos que cumplen la función de reserva energética. Pueden ser aislantes térmicos, también las grasas actúan como aislantes para regular la temperatura y tienen funciones hormonales. Podemos clasificar los lípidos en lípidos simples y lípidos complejos. Los lípidos simples son los ácidos grasos, acilglicéridos y séridos. A su vez, los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados, los acilglicéridos pueden ser mono, di o triglicéridos, y las ceras no tienen clasificación. Si nos focalizamos en los ácidos grasos, ¿qué son? Son compuestos carbonados que tienen un grupo funcional ácido carboxílico. Se caracterizan por ser cadenas de hasta 24 átomos de carbono. Estas cadenas carbonadas pueden tener todos los enlaces simples y ser un ácido graso saturado, o puede tener enlaces dobles y ser un ácido graso insaturado. La presencia o no de dobles enlaces va a afectar el estado de agregación en el que se encuentre. Generalmente las grasas presentan enlaces simples en toda su cadena carbonada, por lo tanto se encuentran en estado sólido o semisólido. Y los aceites son lípidos que se encuentran en estado líquido porque en sus cadenas carbonadas está presente algún doble enlace. ¿Qué provoca ese doble enlace? Provoca que la cadena se doble y que no se puede empaquetar, dando origen a un enlace sólido. No se pueden empaquetar de forma que esté dando origen a un enlace sólido, por eso son líquidas. Los ácidos grasos pueden nombrarse de dos formas: la nomenclatura tradicional o la nomenclatura alternativa. ¿Qué información me tiene que dar la nomenclatura? La cantidad de átomos de carbono, si presenta o no dobles enlaces y en qué posiciones. La nomenclatura tradicional usa una regla que vendría a ser delta, que es como un triángulo, que lo que significa es la posición de los dobles enlaces empezando a contar desde el extremo del grupo carboxilo. En cambio, la nomenclatura alternativa utiliza la letra omega y eso significa que la posición de los dobles enlaces se ubica a partir del extremo que no tiene el grupo funcional. La única diferencia es eso, dónde empezamos a contar para ubicar los dobles o triples enlaces. Los acilglicéridos, dijimos que pueden ser mono, di o triglicéridos, se originan por la combinación de un glicerol y un ácido graso. Pueden ser 1 y es monoglicérido, 2 y es diglicérido o 3 y es triglicérido. Los triglicéridos son los lípidos más abundantes en los organismos. Cumplen funciones de reserva energética, protegen los tejidos, actúan como aislantes térmicos. Las ceras se originan por también una reacción entre un alcohol y un ácido graso. En este caso el alcohol no es glicerol, sino que es un alcohol de cadena larga. Se produce la reacción y forma la cera. Las ceras se caracterizan por ser impermeabilizantes, lubricantes y cumplen funciones estructurales. Cuando hablamos de lípidos podemos identificar, dijimos, los lípidos simples y los lípidos complejos. En los lípidos complejos tenemos los glucolípidos y los fosfolípidos. Hay más, pero nosotros solamente profundizamos sobre estos. Los glucolípidos son lípidos que contienen ácidos grasos en algunos casos, que se encuentran unidos a un glúcido. Cuando hablamos de glúcido estamos hablando de un hidrato de carbono. En cambio, los fosfolípidos son lípidos que se mantienen unidos a un grupo fosfato. En esta imagen, fíjense que yo traté de buscar partes que estén distinguidas. ¿Dónde está el hidrato de carbono? En este caso el monosacárido, en los glucolípidos, y dónde está el fosfolípido, en este caso el grupo fosfato en el fosfolípido. Focalizándonos en los ácidos nucleicos, que vendría a ser la última biomolécula. Los ácidos nucleicos son moléculas que también están formadas por monómeros, que son las encargadas de transmitir la información genética, la contienen y la transmiten, y a su vez actúan como reserva y fuente de energía. Si nosotros tenemos que analizar la estructura del monómero del ácido nucleico, que vendría a ser los nucleótidos.
¿Qué estructura tiene? La verdad que nosotros podemos afirmar que los nucleótidos presentan una estructura bastante compleja, porque poseen la combinación de varios componentes. Por un lado, podemos identificar el grupo fosfato. Por otro lado, una pentosa, que es un monosacárido que puede ser ribosa o desoxirribosa. Y por otro lado, tiene una base nitrogenada, que puede ser una purina o una pirimidina. La combinación de los distintos componentes da origen al ADN y al ARN, pero no todas las bases nitrogenadas pueden formar ADN, no todas las pentosas pueden formar ADN, y lo mismo para el ARN. El ADN se forma cuando se combina o las estructuras presentan la desoxirribosa y las bases adenina, timina, citosina y uracilo. El ARN, las estructuras de los nucleótidos presentan el grupo fosfato, la pentosa que es ribosa y las bases nitrogenadas que pueden ser adenina, citosina, uracilo y guanina. ¿Sí? Entonces, si nosotros contáramos sin tener en cuenta esa aclaración, podríamos decir, bueno, hay 2 pentosas, hay 5 bases, podemos formar 10 nucleótidos. No. ¿Por qué? Porque nunca la desoxirribosa puede incluir uracilo y nunca la ribosa puede incluir timina. En total podemos formar 8 nucleótidos diferentes. 4 para ADN y 4 para ARN. ¿Cómo se unen los nucleótidos? Los nucleótidos se unen por también una reacción de condensación que va a dar origen a una molécula de agua a partir de un enlace denominado fosfodiéster. Es un enlace que se produce entre el grupo fosfato de un nucleótido con el grupo alcohol o H, hidroxilo, de otro nucleótido unido en el carbono 3. Las moléculas de agua se van a formar en función de la cantidad de enlaces fosfodiéster que se originen. Es decir, si yo digo que se van a unir varios nucleótidos, se tienen que formar varias moléculas de agua. Si digo que se originan 5 enlaces, se tienen que formar 5 moléculas de agua.